¿Alguna vez has escuchado a una mujer decir: ay, es que teníamos tanto tema de conversación, parecía que la plática nunca se terminaba, con cara de tonta enamorada? Pues eso pasa cuando se enfrenta a un hombre que es muy bueno preguntando. Las preguntas son una puerta al subconsciente de la otra persona. Quienes saben hacer buenas preguntas tienen la posibilidad de descubrir el subconsciente, todo lo que está por debajo del iceberg, por debajo del agua que tiene esa persona, y eso genera una conexión emocional y genera en consecuencia enamoramiento. Por esa razón te traigo mis mejores 20 preguntas para hacerle a una mujer, que cada una de ellas en realidad tiene cierto nivel de profundidad y tiene una razón de ser en la existencia, en la conversación con una chica. Y lo más importante no es que agarres estas 20 preguntas, sino que entiendas la lógica que hay detrás de cómo se crean estas preguntas, para que el día de mañana tú puedas crear tus preguntas propias y de esa forma convertirte en un excelente conversador que jamás se va a quedar sin tema de conversación frente a una chica. Así que, mi hermano, espero que lo disfrutes al máximo. Suscríbete al canal si todavía no estás suscrito, porque a continuación viene una bomba de valor. Let's go. Probablemente al igual que a mí te pase de que te quedas sin saber qué decirle a una mujer o qué preguntarle para hacer que fluya la conversación, para hacer que se sienta atraída por ti, y es por eso que te voy a traer 7 preguntas súper poderosas ya previamente testeadas por mí que te permiten hacer que esa charla fluya con mucha naturalidad y que la chica empiece a sentirse atraída por ti, y te permiten concretar determinadas etapas del proceso de seducción entre un hombre y una mujer que son súper importantes, y te voy a explicar cuáles son las características de cada una de estas preguntas, en qué momento las tenés que usar y de qué forma, y cuál es la importancia o por qué están tan bien construidas, hermano. Así que ya mismo vas ahí abajo y te suscribís a este canal, porque lo que te vamos a regalar es una bomba de valor. Dale click a la campanita, dale click al botón de suscribirte para que te notifique de los próximos videos. Let's go. Importante, lo que tenés que entender es que estas preguntas buscan que la interacción vaya para adelante y para atrás y estén conversando y debatiendo ideas sobre un punto. Es decir, que una sola pregunta te debería, en la mayoría de los casos, generar unos cuantos minutos de conversación. ¿Y por qué esto es importante? Porque las mujeres se enamoran a través de la conversación. Mientras más hablen contigo, más sienten que pueden llegar a estar enamoradas si vos estás haciendo las cosas bien. Entonces, eso es lo que te permiten este tipo de preguntas que son abiertas. Deberías eliminar de plano cualquier tipo de pregunta que estés haciendo que sea cerrada. Las preguntas cerradas son aquellas que se responden con un monosílabo, que se responden con sí o no. ¿Trabajaste hoy? Sí, no, se terminó. Es como que te corta toda la conversación. Las preguntas abiertas son aquellas que esconden una historia, de forma tal de que te permiten explayarte muchísimo más y seguir platicando por más tiempo con las mujeres. Así que ese es el principio que vamos a estar siguiendo en las próximas preguntas, salvo alguna excepción que te voy a explicar. Para la primera pregunta tenés que entender de que las preguntas que son disruptivas, que no está muy acostumbrada a recibir, son las mejores. A ella le aburre responder siempre lo mismo. ¿Y qué estudias? ¿Y qué trabajas? ¿Y a dónde has ido de viaje? ¿Y qué música te gusta? ¿Y cuál es tu película favorita? Esas son preguntas que deberían ser completamente descartadas de tu lista por el hecho de que cualquier imbécil se las puede preguntar. Entonces, si vos estás en este canal es porque no sos un imbécil y porque estás trabajando en tus habilidades sociales y tratando de ser un mucho mejor candidato para ella de los que tiene ahí normalmente. Entonces vamos a hacer preguntas que la saquen por completo del contexto. Y la primer pregunta que me acuerdo porque me cagué de risa cuando la escuché por primera vez y le dije a un amigo, esto tiene que funcionar súper bien. Resulta que tengo un amigo que estaba haciendo unas entrevistas de trabajo y nunca supo cómo hacer una entrevista de trabajo, y agarró y dice, ok, yo estaba contratando a una chica, Matías, ¿y sabes qué le pregunté? Digo, no, ¿qué le preguntaste? Le pregunté, si fueras un animal, ¿cuál serías y por qué? Y yo me empecé a cagar de la risa porque dije, qué loco que pregunte esto en una entrevista de trabajo. No sirve para la entrevista de trabajo, no lo hagas, pero sí sirve para seducir. Sí, es una muy buena pregunta para hacerle a una chica en un momento de que la estás conociendo, yo qué sé, en un cafecito, en una fiesta, en cualquier lado. Decís, che, honestamente, sé que te voy a preguntar algo que nadie te ha preguntado. ¿Qué te va a decir? Si tuvieras que elegir ser un animal por el resto de tu vida, ¿cuál serías y por qué?
¿no? Y ahí te va a empezar a contar, no, este animal porque creo que es así y asá, y es el animal más rápido, o es el animal más fuerte, o etcétera, y te va a contar como su historia. Te dice, no, de repente elige el gato porque me encantan los gatitos, y ya te da mucha información de ella, de cuáles son las cosas que valora y demás. Y ahí vos te podés poner un poco también a llevarle la contra y decir, ok, a vos te gustan los gatos, qué lástima, porque yo soy team perros, odio los gatos, más te vale que no te acerques a mi casa. Si traes un gato y me llena de pelos el sillón, te echo, te pongo de patitas en la calle, así que no lo hagas. Y es como te permite, esa información te permite generar mucho tema de conversación, justamente si estás en este mundo de las habilidades sociales y practicando la verborragia, practicando el free speaking, que es una de las cosas que más enseñamos dentro de nuestro programa, para que puedas con una sola cosita hablar un montón y generar un montón de controversia y generar un montón de tensión a través de una pregunta. Entonces, la primera pregunta, hermano, es: si fueras un animal, ¿cuál serías y por qué? Es súper disruptiva, es muy buena, es muy divertida, y las respuestas que conseguís son bastante alocadas en lo general y te da para saber un poco de la personalidad de la chica. Vamos a ir con la segunda, a la cual le podemos sacar mucho jugo. Yo pienso que la última es la mejor de todas, pero a esta segunda le podemos sacar un montón de jugo también, porque te permite meterte en un juego de roles bien interesante. Y la pregunta es: ¿cuáles son las cosas que más te molestan de un hombre? Decime la verdad, ¿cuáles son las cosas que más te molestan de un hombre? ¿Por qué? Porque con esa información, por ejemplo, cuando yo he hecho esta pregunta, alguna de las mujeres agarra y me dice, ay no, yo siento que cuando estoy hablando me interrumpen y me molesta mucho que me interrumpan. Adivina qué. Adivina qué fue lo que hice los siguientes 5 minutos cuando me estaba contando algo. Enseguida la interrumpía, ¿no? Y me quedaba mirando y le sonreía como diciendo, te estoy testeando, te estoy poniendo a prueba. Entonces, eso que a ella le molestaba de un hombre resultó ser extremadamente divertido y me permitió meterme en un juego de rol de, voy a ser tu peor pesadilla y te voy a hacer molestar. Y eso construye atracción, paradójicamente, a lo que todo el mundo creería, como, ay no, se va a enojar contigo si haces, te dijo que no le gustaba que hicieras esto, ¿cómo vas a hacer esto? Si no lo haces, es un beta pendejo que no entiende sobre psicología femenina y que no entiende que exactamente ahí está el punto que hay que tocar. Entonces, por ejemplo, en este caso que a mí me dijeron, ay no, a mí me molesta que me interrumpan, fue en el momento en el que la vea como más inspirada hablando, la voy a cortar con algo que no tiene nada que ver y la voy a interrumpir, y va a generar como ese momento gracioso, y la primera vez es como que medio que se saca de onda, pero cuando viene una segunda y una tercera vez, enseguida entiende que estoy jugando con ella y que simplemente la estoy poniendo a prueba, lo cual subcomunica cosas súper interesantes de mi persona como hombre, que no soy un hombre que se asuste fácilmente, que no soy un hombre que la ponga en un pedestal, que no soy un hombre que la tome demasiado en serio, que soy un hombre completamente auténtico y que me vale verga lo que el resto piense de mí, y eso significa que soy un líder. Todo esto es un cóctel de atracción para ella, y por esa razón es que te recomiendo utilizar este tipo de preguntas y con las respuestas también generar muy buen juego. La tercera pregunta es una pregunta más de conexión emocional. Si vos sentís que estás con una chica generando muchísima atracción, pero te falta conexión emocional, no sentís que ella confíe suficiente en mí, no se ha abierto suficiente contigo sobre, yo qué sé, su pasado, su historia, lo que sea, esta pregunta te puede servir mucho. Y es la de, ¿cuál era tu juguete favorito cuando eras niña? ¿Cuál era tu juguete favorito? Todos tenemos como un juguete favorito, y ese juguete favorito nos traslada posiblemente a los mejores momentos de nuestra infancia. Entonces es algo muy bueno ser capaz de trasladar al mejor momento de la infancia de una chica cuando está en una cita, por ejemplo, contigo, porque a partir de ahí empieza a revivir la emocionalidad del momento. Nuestro cerebro no está pensado para distinguir en función de tiempo. Si nosotros nos trasladamos ahí y empezamos a pensar y a recordar y a imaginar esa situación, automáticamente empezamos a sentir lo que sentíamos en aquel momento. Estamos anclados emocionalmente a determinados eventos o sucesos de nuestra vida. Entonces, esta, si se quiere, es una estrategia de PNL o de programación neurolingüística que te permite justamente poner la conversación en mucha conexión emocional y en muy buena vibra, y que te cuente cosas interesantes sobre ese juguete. Obviamente que vos no deberías aceptar una respuesta de, a mí me gustaba mi casita de Barbies y listo y se terminó, porque ahí sería cerrada. Enseguida deberías repreguntar, ¿y por qué te gustaba eso y no otras cosas? O ¿qué era lo que más te gustaba de eso? ¿Con quién lo compartías? Etcétera. Esta es una pregunta que
Normalmente te la explayan, pero si no te la llegan a explayar, si no se llegan a expandir en esa respuesta, sí deberías repreguntar y reindagar más, ¿ok? Con un por qué, simplemente ya lo vas a estar haciendo. Así que utiliza esta pregunta para generar conexión emocional. La cuarta pregunta es mi favorita para generar citas. Esta es la pregunta que yo utilizo cuando quiero concretar una cita, fácil, rápido, sin problemas. Utilizo esta pregunta que paradójicamente, o en contrario a las otras, es una pregunta más cerrada, pero es porque yo quiero cerrar la cuestión y requiere cierto grounding. Grounding significa requiere cierta preparación antes. Tengo que preparar el terreno. ¿Cómo voy a preparar el terreno para esta pregunta? Muy sencillo. Esto lo hago por chat normalmente. Esta es una pregunta para text game principalmente. Le pongo, che, tengo una pregunta súper difícil que hacerte. Tengo una pregunta súper difícil que hacerte. O súper... sí, difícil es una buena palabra. O muy peligrosa. Tengo una pregunta muy peligrosa que hacerte. Peligrosa o difícil pueden servir las dos porque me generan como, esa sensación de verga, ¿qué puede ser difícil? ¿Qué puede ser peligroso? Genera muchísima intriga. Va a responder sí o sí a eso. Entonces te voy a decir, ¿qué? ¿Qué pregunta? Y si yo no la veo muy enganchada, le vuelvo a sembrar de vuelta y le digo, ¿estás segura de que lo puedo compartir contigo y no te vas a ofender? Es como, hago otra pregunta más. ¿Estás segura de que lo puedo compartir contigo y que no te vas a ofender? Entonces ahí la chica sí se súper engancha y dice, ¿qué? ¿Qué es eso que es tan importante o es tan peligroso que va a compartir conmigo y que puede ser como difícil o lo que sea? Entonces ahí le mando la siguiente pregunta, le pongo, ¿café o cerveza? Entonces, obviamente que se empieza a reír porque dice, pelotudo, ¿cómo es esto de que me pone que es peligroso y no sé qué? Y me está diciendo café o cerveza. Y, y ahí se responde normalmente, ja, 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 café o ja, 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 cerveza. ¿Qué significa esto? Lo que estoy haciendo es sembrar una cita. El siguiente mensaje que utilizo es ponele fecha que conozco el mejor lugar de lo que haya respondido. Ponele fecha que conozco la mejor cafetería de la ciudad. Ponele fecha que conozco la mejor cervecería de la ciudad, etcétera. Entonces ahí me permite concretar una cita de una forma interesante, divertida, disruptiva, que ella normalmente no está acostumbrada y hace que destaque muy por encima del resto de los mensajes aburridos y estúpidos que tiene normalmente, porque acá la hice atravesar un viaje como una montaña rusa de emociones, en donde primero la llevé a un pico bajo, donde le digo que algo es peligroso, y después la llevo a un pico alto, donde le pregunto si es café o cerveza, etcétera. Entonces es una excelente pregunta para concretar una cita si la sembraste bien, como te expliqué. Obviamente todo esto que te estoy compartiendo, hermano, en realidad tiene muchísima más profundidad, pero el video de YouTube no es el mejor contexto para trabajarlo. Entonces, si a vos realmente te interesa que te pueda apoyar de una forma directa y personalizada, te invito a ir ahí abajo, vas a tener un link que dice matiaslaca.com y ahí vas a poder agendar una llamada que es 100% gratuita con un experto de nuestro equipo para brindarte un plan de acción paso a paso de cómo conseguir entre 2 y 3 citas por semana con las mujeres que más te atraen. Obviamente esto no es para todo el mundo y esto no es necesario que lo hagas, pero sí te facilita mucho el camino, te ahorra mucho tiempo, te ahorra mucho esfuerzo, te ahorra mucho sufrimiento. Así que si le querés dar una probada, te lo súper recomiendo que agendes una llamada con nosotros ahí. La quinta pregunta es súper poderosa porque te permite crear plan de futuro con una persona. Crear plan de futuro significa generar cierto compromiso en el mediano y largo plazo, que es una de las cosas más relevantes que quiere sentir una mujer a la hora de estar hablando con un hombre. Y la pregunta que podés utilizar para esto es, ¿qué es lo que aún no has hecho pero sabes que no te podés morir sin hacer? ¿Qué es aquello que no te podés morir sin hacer? Entonces ahí sale normalmente un montón de temas de aventura y de repente te puedo decir, yo no me puedo morir sin ir a escalar el Everest, yo no me puedo morir sin ir a bucear, yo no me puedo morir sin ir a visitar tal lugar, yo no me puedo morir sin tirarme de paracaídas, lo que sea. Entonces lo que yo suelo hacer ahí es hacer como una especie de pinky promise, ¿no? Cuando le das el meñique, que es como una forma muy divertida de hacerlo, decirle, ¿sabes qué? Vamos a prometernos que no va a pasar un año hasta que hagamos esto. Vamos a comprometernos a hacer esta actividad juntos. Yo también lo quiero hacer en el próximo año. Incluso si ya lo has hecho, no pasa nada. Entonces, ahí generas un
compromiso de futuro. No tiene por qué ser en un año, depende de la dificultad de lo que estén hablando, obviamente. Capaz que es algo que se puede resolver en una semana, pero la idea es que crees una especie de plan de futuro con ella a partir de lo que te responda, lo cual genera muchísima conexión emocional y te permite posicionarte de una forma más interesante que el resto de hombres que no les da para pensar como en el mediano y en el largo plazo. Así que esta pregunta te va a servir muchísimo para lograr eso. La sexta pregunta salió de una conversación que escuché de unas amigas. Estuvieron horas hablando de esto. Y yo dije, ¿cómo puede ser que estén horas hablando del mismo tema y que no se aburran? Y ahí me di cuenta de que era una pregunta muy buena para hacerle a una mujer. Y es justamente la de, ¿cuál es el sueño más loco que has tenido? Contame el sueño más loco que has tenido. Todos hemos tenido sueños locos, o el sueño más terrorífico, o el sueño más divertido, o el sueño más descabellado, o el sueño más bizarro. Mis sueños tienden a ser muy bizarros y tengo historias como muy divertidas. Parece que fuese una especie de capítulo de Rick and Morty o algo así, mis sueños, no sé por qué, pero siempre son bien bizarros. Entonces, de seguro ella también tiene un sueño bien interesante para contarte y cuando te lo cuenta, obviamente que genera esa situación divertida, pero a su vez también te abre el pie a que tú cuentes tu sueño y muestres como todo lo que tu subconsciente tiene ahí y te permite generar mucha plática a partir de eso. Es una excelente pregunta para traer a una cita. Es muy pero muy buena y también te permite generar un montón de chistes y un montón de push and pull a raíz de las cosas que ella te va a contar que hizo en su sueño, que las puedes utilizar para traerlas a la realidad. Entonces, esta pregunta te va a servir un montón, hermano, úsala con precaución. Y antes de irme a la última pregunta, te quiero dejar un pequeño ejercicio. Vamos a nutrirnos entre todos. Yo me comprometo a apoyarte en los comentarios. Quiero que me comentes cuál otra pregunta sentís que funcionaría para hacerle a una chica o para generar atracción o para generar conexión. Y si vos me pones tu pregunta ahí en los comentarios, yo me comprometo a darles un vistazo y a responderlos. Y además, si siento que te la puedo mejorar de alguna forma, digo, mira, si le agregas esto, si le cambias esto acá, etcétera, mejora por tal o cual cosa, también. Entonces, ponete a pensar qué preguntas sentís que vos podrías hacerle a una mujer que podrían ser interesantes. ¿Por qué es importante que hagas este ejercicio? Porque la idea no es que generes dependencia y que hagas solamente lo que yo te digo. La idea es que vos te conviertas en un hombre de alto valor, altamente atractivo, capaz de crear por sí mismo este tipo de preguntas que sean interesantes para hacerle a una mujer y que con tu creatividad baste y sobre para poder conocer chicas de una forma muy natural y muy genuina. Así que comentame ahí abajo, hermano, qué preguntas sentís que te sirve. Obviamente, si te aportó, déjale un like también o suscríbete si no estás suscrito. La última pregunta para mí es la más importante, la más poderosa, porque te permite meter un juego de roles que te hace la vida mucho más fácil a la hora de querer ligar con una chica o a la hora de querer seducirla. Entonces, si vos quisieras seducirme o si vos quisieras ligar conmigo, ¿qué harías? ¿No? Hipotéticamente, si vos quisieras ligar conmigo, ¿qué harías? Y ahí muchas veces se pueden como refutar, te invito a que insistas porque te pueden llegar a decir, ay no, yo no quiero ligar contigo. Ah, ok, sí, no pasa nada, pero esto es un juego. Imagínate que sí quisieras ligar conmigo, ahí saltás el test. Imagínate que sí quisieras ligar conmigo, ¿qué harías? ¿Ok? Entonces ahí ella se va a poner como a comentarte distintas cosas que haría para ligar y empieza un juego de roles súper bueno, porque de repente ella te va a decir, ay no, mira, yo te preguntaría tal o cual cosa, o haría esto, haría lo otro, y dice, no, 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 honestamente, ya te adelanto que eso no va a funcionar conmigo. Fíjate, hace 2 días una chica lo probó y no le funcionó, si quieres te paso un número para que le preguntes. Eso no va a funcionar conmigo, vas a tener que esforzarte más. Entonces, ¿qué pasa con esto? Me pongo en posición de premio. Ponerte en posición de premio significa ponerte a vos mismo en una posición en donde vos no estás saliendo a cazar, vos no estás yendo a buscarla a ella, es ella la que viene a buscarte a ti. Y esta es una de las cosas más interesantes, más atractivas que puede generar un hombre, el ponerse en esa posición de premio donde hace que la otra chica avance sobre él. Y por eso esta pregunta está extremadamente buena para generar este tipo de situaciones. Cuando muerden este anzuelo, hermano, te juro que pasan cosas mágicas. Las mujeres se ponen activamente a ligarte y dicen, nada, eso no funciona. A ver, ¿qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué puede funcionar mejor? Estoy seguro de que puedes hacerlo mejor. Vamos, esforzate. Entonces, de esa forma, la interacción se vuelve súper divertida. Ella empieza a compartir cada vez más contigo y
vos te pones en una posición en donde te están persiguiendo, es como que te relajas un poco más, te echas un poco más para atrás y dejas que ella haga todo el trabajo duro. Está muy divertido utilizarlo con cierta calibración, obviamente, pero funciona muy, pero muy bien, hermano. Así que espero que estas preguntas te aporten un montón. Si querés una ayuda más personalizada, nuevamente te invito a ir ahí abajo, tenés un link que dice matiaslaca.com y sin ningún tipo de costo podés agendar una llamada con nosotros que te garantizo que te puede cambiar la vida. Así que hacelo, suscríbete si no estás suscrito, nos vemos la próxima y te leo en los comentarios a ver qué preguntas pusiste para poder corregirte y para poder aportarte un granito de arena. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Vamos a traerte 3 preguntas o 3 formas de preguntar que van a hacer que esa conversación sea genuina, sea interesante, sea distinta, le aporte valor, genere emociones que sean interesantes para esa persona y, ¿por qué no?, despierte interés por ti, que al final eso es lo que estamos buscando. Número 1. Vamos a trabajar temas de conversación que sean tendencia. ¿Por qué temas de conversación que sean tendencia? Porque cuando algo es tendencia, resulta que hay un común denominador global que tiene conocimiento sobre eso que está sucediendo. Y desde que vos tomás conocimiento de un tema, resulta que formás una opinión. O escuchás a fulanito o a menganito o a sultanito hablando sobre eso y empezás a formar una opinión. Y sobre todo, si la tendencia está cargada de polémica, mucho mejor. Entonces, ¿qué mejor ejemplo? El tema del COVID, por ejemplo, de la pandemia y todo esto. Tenés que tomarlo con cuidado. ¿Por qué? Porque no sería como decirle, y el COVID, no sé qué, sería como de muy bajo valor. Pero ¿qué pasaría si en lugar de hacerlo así, yo agarro y le pregunto a la persona, y digo, che, pero decime honestamente, vos, ¿por qué crees que está pasando lo que está pasando? O sea, ¿realmente te has puesto a meditar sobre este punto y a encontrarle el sentido? Entonces, esa pregunta está muy bien hecha, tiene más profundidad, subcomunica que lo que estoy buscando es una respuesta como interesante de la otra persona y que tenga engagement, que tenga compromiso con esa respuesta y que de cierta forma cargue una bandera, y además es muy probable que tenga una respuesta interesante para eso y que me va a permitir entablar de cierta forma una charla que va a ser nutritiva para ambos. Entonces es un tema de tendencia que se puede preguntar de una muy buena forma. Y así como ese tema de tendencia, puedes utilizar cualquier otro tema de tendencia que esté ocurriendo en el momento. Así que es algo que no pierde vigencia este tip. Número 2, súper importante, temas del pasado. Pero de hecho, más que del pasado en sí, es más importante el cómo, de vuelta. El cómo estás preguntando lo que estás preguntando. Porque no es, ¿qué hiciste ayer? Eso sería un tema del pasado. Pero honestamente sería una pregunta bastante aburrida, por eso esa pregunta no serviría. Entonces, si nosotros buscamos una mejor pregunta relacionada con el pasado, yo te voy a dejar una de mis mejores preguntas. Esta la he utilizado muchas veces. ¿Por qué? Porque es una pregunta interesante para mí. De hecho, alguien me la hizo a mí una vez y yo dije, qué buena pregunta. O sea, realmente estuvimos mucho tiempo hablando sobre el tema. Y la pregunta es, che, si no fuera esta época, ¿en qué época te hubiese gustado nacer o te hubiese gustado vivir? Esta es una pregunta excelente, de vuelta. Si no fuera esta época, ¿en qué época te hubiese gustado vivir? Y lo más importante de eso es el por qué. Dice, mira, me hubiese gustado vivir en los 70s porque me gustaban los Beatles, o en, yo qué sé, en la época medieval, o en la época vikinga, o no sé, X. Y lo importante es el trasfondo que hay atrás, y ya te abre todo un panorama de conversación bien interesante sobre algo que es importante para la otra persona, porque lo conecta directamente con los valores. Entonces, utilizar el pasado es importante, pero lo más importante es que lo hagas de una forma interesante, de vuelta. Tenés que hacerlo de una forma interesante y que haga que la otra persona se sienta interesada y se sienta comprometida con la charla y con seguir dialogando contigo y compartiendo, ¿ok? Tercer punto del cual te quiero hablar, súper importante, interesante, creativo. A mí es uno de los que más me gusta, de los que más uso y de los que me generan mayores resultados, que son escenarios hipotéticos. ¿Por qué son tan importantes los escenarios hipotéticos? Porque nos permiten meternos en una realidad que al día de hoy no existe, pero que de repente podría llegar a existir o no sabemos, o simplemente nos interesa ponernos en esa situación a ver qué pasaría si. Y esto es algo es un juego muy de niños, es un juego muy creativo, es un juego muy interesante y que a la otra persona le va a gustar meterse en ese juego porque es casi como un roleplay y por esa razón está muy pero muy bueno. Pero de vuelta, lo importante no es el qué.
Lo importante es el cómo vamos a introducir estos temas de conversación. Y acá te voy a dejar dos ejemplos muy buenos. Ambos los he utilizado. El segundo me gusta mucho. Y yo realmente me lo planteo día a día, o semana a semana. Entonces, el primer punto es, por ejemplo, imagínate que fueras, me voy a poner en la situación de que estoy hablando con la chica. Che, ¿vos qué harías si el día de mañana resultaras electa presidenta? ¿Qué sería lo primero que harías si vos fueses electa presidenta de tu país? Entonces, eso me va a traer a colación un montón de temas, o no tiene por qué ser presidenta del país. Imagínate que fuese, yo qué sé, presidenta de una organización benéfica o presidenta de X. Le damos un rol de cierto poder para ver qué haría en esa situación. Che, imagínate que el día de mañana fueses dueña de Facebook. ¿Qué sería lo primero que harías? ¿Ok? Entonces, esto la pone en un escenario, en una situación que está bueno y que tiene que imaginarse, y la lleva como ese juego de roleplay de ponerse en una situación hipotética que está buena. El segundo que utilizo mucho, que a mí me divierte muchísimo y que te juro que da mucho tema de conversación, es, che, ¿qué sería lo primero que harías si hay un ataque zombie? ¿Qué pasaría si vienen un montón de zombies por nosotros, o yo que sé, alienígenas, extraterrestres, lo que vos quieras? ¿Qué sería lo primero que harías? Entonces, eso te va a dar un tema de conversación muy interesante, muy divertido, y que va a hacer que la charla se relaje muchísimo y que esa persona se compenetre y pueda pasárselo bien contigo, que al final lo que estamos buscando es generar una buena experiencia con la otra persona. Eso es lo más importante de todo. Y como te dije, te voy a dejar un pequeño bonus. Pero antes del bonus, quiero decirte que hay un montón de gente que está utilizando nuestra ayuda para conseguir resultados increíbles con las mujeres, consiguiendo el amor de su vida, consiguiendo citas, etc. Y si a vos te interesa que te apoyemos con esto, lo mejor que podés hacer es ir ahí abajo. Tenemos un link en la descripción de matiaslaca.com y también en el comentario fijado, en donde puedes agendar una llamada 100% gratuita con un experto de nuestro equipo, coachado y entrenado personalmente por mí, para poder aportarte un plan de acción 100% gratuito de cómo puedes llegar a lograr esos resultados. Así que, por favor, lo que deberías hacer en este preciso momento es ir ahí, hacer clic en el link, agendar una llamada, y te vamos a estar llamando exactamente el día y a la hora que tú elijas. Entonces, el bonus, y quizás lo más interesante de la cuestión, es: ¿quién fue tu amor platónico? No lo voy a escribir. ¿Quién fue tu amor platónico? ¿Por qué esta pregunta es tan interesante? Porque todas las mujeres tienen un amor platónico, pero lo interesante de preguntar esto es el por qué, que no se lo vas a preguntar enseguida, se lo vas a preguntar después. Ah, mi amor platónico, yo qué sé, Ed Sheeran, o no sé, X, quien sea. Y lo importante es el por qué, que es lo que le vas a preguntar después, porque posiblemente ahí ella te esté dando un feedback muy interesante de cuáles son las características que ella busca en un hombre. Y eso es oro molido, eso es información extremadamente importante, porque estoy seguro de que vos, dentro del área de tu personalidad, podés encontrar determinadas cositas que coinciden con la personalidad de esa persona, y de a poco las vas a empezar a sacar, porque justamente sabes que de cierta forma impactaron en esa mujer, impactaron en esa persona, porque ya tiene un amor platónico con esa característica, con esos valores, con esos estándares, con esa forma de ver la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y vos lo que tenés que hacer es, de cierta forma, encontrar qué de eso hay en ti y empezar a subcomunicarlo. Por eso, esa pregunta es extremadamente buena. ¿Quién fue tu amor platónico y por qué? Entonces, las tres preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué era lo que más te gustaba hacer cuando eras niña? Cuando vos le preguntás esto a una mujer, enseguida la trasladás a un punto de mucha felicidad en su niñez. O sea, ¡puf!, la haces retrotraerse a su niñez, y justamente esto la va a programar una vibra muy positiva, porque estás preguntando qué era lo que más le gustaba. Entonces, créeme que va a traer un momento muy ameno, y ahí vos también podés compartir tu lado sobre eso, y es una pregunta muy poderosa. La segunda pregunta poderosa es: ¿qué es aquello que siempre has querido hacer pero que al día de hoy no te has atrevido a hacer? ¿Qué es lo que te queda por probar? Esta pregunta también es como que prende determinados botones. Siempre quise tirarme en paracaídas pero todavía no me he dado. Siempre quise viajar a Europa pero aún no lo hago. Entonces como que genera cierta tensión y está realmente muy bueno. Y tercer punto, esta es una pregunta que funciona muy bien, es: ¿cómo te imaginas tu vida de acá a 5 años?
¿qué estarías haciendo? ¿Dónde estarías viviendo? ¿A qué te estarías dedicando? Es como le da una apertura muy grande a que esa persona se exprese y te da a vos una clave que es conocer a la otra persona y saber si el rumbo que esa persona quiere tomar coincide con el rumbo que a vos te gustaría tomar o no. Te da mucha información. Primero, genera mucha conexión. Segundo, la otra persona permite que se explaye mucho porque la pregunta es muy abierta. Y tercero, te da información sobre cuál es la dirección de esa persona que te permite evaluar si podría ser una potencial candidata para una relación contigo a largo plazo o no, porque quizás la visión de ella en 5 años no tiene absolutamente nada que ver con lo que vos te imaginás en 5 años con una relación. Y es preciso que lo descubras cuanto antes, porque si no te vas a meter en una relación, van a pasar los 5 años y vas a estar realmente frustrado con la relación que creaste. Así que, súper poderosa pregunta. Espero que te haya gustado este video, espero que te haya aportado valor. Si te aportó, compartilo con tus amigos, mandalo al grupo de WhatsApp que tengas, no me interesa. Esto funciona súper bien y yo al día de hoy lo hago. Puedo ver a una mujer de frente y darme cuenta, che, algo me llamó la atención de ti, pero no sabía qué realmente, así que me acerqué para conocerte. ¿Qué tal? Soy Matías. Ahora sí, ¿qué carajo me llamó la atención de ti? ¿Qué es lo que te hace tan especial? ¡Pum! Y que ella se valide conmigo. Entonces, esa es una muy buena forma de iniciar una conversación de forma congruente, 100% auténtica, 100% honesta y que va a ser muy diferenciada de cualquier otra experiencia que esa mujer vaya a tener. Pero lo más importante es que una vez que yo abro, que inicio esa conversación se evapora, o sea, el opener se evapora. No es que, vamos a seguir hablando de eso. No, no, no. Es una excusa que yo encuentro para iniciar una conversación con esa persona. Y lo importante en esa interacción no es cómo abro, es todo lo que sucede después. Entonces, dejen de limitarse con esa aparente barrera de entrada de, no sé qué decirle. Y si no saben qué decirle, díganle que no saben qué decirle. Cuando vos conectás con la infancia de la otra persona, la estás llevando a recordar posiblemente momentos realmente muy lindos y eso genera como una conexión muy linda. Entonces esta pregunta es como muy clave. Y la pregunta es, ¿cómo imaginabas tu vida de grande cuando eras una niña? Así que vamos a escribirlo acá. ¿Por qué esta pregunta? Porque nosotros cuando somos muy niños como que nuestra mente no tiene límites, tenemos un montón de sueños, un montón de cosas y siempre queremos ser como determinada cosa. Yo quería ser bombero o lo que sea. Y es muy interesante que vos aprendas... ¿Quién me ve de bombero? Me puse a recordar. Pero es muy interesante que vos aprendas a conectar justamente con esa parte y que ella se anime a mostrarte cómo veía la vida cuando era una niña, cómo se imaginaba que iba a ser su vida cuando de grande. Y también te da una proyección también de ver qué es lo que ha hecho y por qué ha hecho, si hizo lo que realmente le gustaba, si no. Y en ambos casos te da un lindo tema de conversación por ahí que va a generar realmente mucha atracción. Así que la segunda pregunta es, ¿cómo te imaginabas que iba a ser tu vida de grande? La tercera pregunta es, ¿qué estarías haciendo si te dicen que mueres en un mes? Y en este momento estamos en épocas de coronavirus. Tuve que improvisarme un lugar para poder grabar y mandarles contenido. Pero, viene bien esta pregunta. ¿Qué estarías haciendo si te dicen que te morís en un mes? Como, generar un escenario ahí medio caótico, de caos. Y cuando hay un escenario de caos, la gente tiende a dejar salir su ser, a dejarse de bullshit, de cosas que realmente no son importantes, e irse a lo realmente importante para la persona. Entonces, yo qué sé, mucha gente te va a responder, yo estaría viajando, o yo estaría haciendo tal cosa, o estaría tocando la guitarra en un ómnibus. Eso es lo que yo estaría haciendo. Pero te va a llevar siempre a cosas que realmente son muy significativas y muy importantes para la persona. Entonces también te va a servir un montón. Y por último, la cuarta pregunta, que esta es como que cierra con broche de oro, porque ahí ya nos vamos a una emoción súper positiva, y es, ¿cuál crees que fue el día más feliz de tu vida?
¿cuál crees que fue el día más feliz de tu vida? Esta pregunta directamente la conecta con su mejor día, con algo que realmente le haya impactado, le haya gustado, le haya hecho sentir como mucha alegría, y que te lo pueda compartir realmente tiene mucho significado para ti por el hecho de que te está compartiendo algo de su intimidad. Así que estoy seguro de que esta pregunta también te va a servir muchísimo para generar conexión, para generar atracción y para conocer un poquito más a la otra persona. Ahora, ¿cuál es el secreto de todas estas preguntas? ¿Por qué estas preguntas funcionan? Por muchas cosas, y quiero que entiendas. Número uno, estas preguntas no las hace cualquier persona. No es que todo el mundo le está preguntando esto, es una pregunta realmente muy elocuente, es una pregunta que no cualquiera le hace. Segundo, es una pregunta abierta, no son preguntas cerradas como esas que se responden como con sí o no, sino que es una pregunta que hace que la otra persona naturalmente invierta. Tercero, están como muy abocadas a conectarla con una emoción positiva. Todas estas preguntas hacen que se imagine o hacen que vuelva a pensar en algo que realmente era muy positivo para ella. Entonces eso la autoprograma en una muy buena vibra. Y si vos le haces como constantemente este tipo de preguntas, ella va a generar endorfina, va a generar como un químico ahí que la hace sentir muy bien. Endorfina, serotonina, lo que sea. Y a partir de ahí ella puede generar un anclaje en donde dice, chateando con Matías me siento bien. Y es porque justamente le hago experimentar esos sentimientos. Entonces, espero que te sirvan estas preguntas, espero que las pongas en práctica. Y por sobre todas las cosas, si te gustó este material, compartilo con tus amigos, dale clic ahí al compartir y suscríbete y dale clic a la campanita para que te avise de los próximos videos. Voy a estar leyendo tus comentarios ahí abajo. Comentame de qué te gustaría que fueran los próximos videos y nos ponemos manos a la obra. De corazón, gracias, nos estamos viendo la próxima. Chao, chao. Imagínate que yo no te resultara atractivo. ¿Crees que funcionaría una amistad entre nosotros? Esto es súper poderoso y súper importante. Imagínate que yo no te resultara atractivo. Significa que estoy asumiendo la atracción. Estoy diciéndole que estoy asumiendo que ella ya se siente atraída por mí, lo cual me coloca en posición de premio. Algo que te voy a explicar probablemente en otro volumen. ¿Crees que funcionaría una amistad entre nosotros? Acá le estoy abriendo la posibilidad de entrar a mi friendzone. ¿Qué significa? Ella no me va a friendzonear a mí, pero puede que yo la friendzonee a ella. Cerramos con esta quinta frase con broche de oro porque es una frase perfecta para una cita. Cuando estás con una mujer que realmente es atractiva, tiene un montón de hombres atrás. Y resulta que si te prefirió a ti como hombre, significa que descartó a otro tanto. Y eso nos permite jugar con las diferencias entre cierto tipo de hombres y tú. Y vamos a poner a ella a que haga las cuentas. Le vas a preguntar con toda tu curiosidad y tu chispa. De seguro muchos hombres te invitan a salir. ¿Por qué elegiste salir conmigo? Si ella te dice que no muchos hombres la invitan a salir, algo raro hay. Estaría bueno preguntarle qué. Si muchos hombres la invitan a salir, de seguro no tiene tiempo para salir con todos. ¿Por qué te prefirió a ti? Si quieres más valor como este, dale like a este video, suscríbete al canal y si quieres que yo personalmente te enseñe, ya mismo entra a matiaslaca.com. Nos vemos en el volumen 2.